Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy, qué ilusión, tengo una tocaya mía. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Cristina, ¿puedes contarnos un poco de dónde eres? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu infancia? Bueno, pues me llamo Cristina, soy de Madrid, tengo 2 hijos y bueno, y poco más, o sea. ¿Creciste en una familia católica practicante? Crecí en una familia no practicante. Sí que mi madre creía y mi padre yo creo que también, pero no estaba presente Dios diariamente en nuestras vidas, ni los domingos íbamos a misa, nada de nada. Así que recibiste los sacramentos de pequeña. Sí, recibí el bautismo y luego hice también la comunión. Pero así la comunión un poco pues la hice en una iglesia donde había un fraile que era primo de mi padre y bueno, pues no hice catequesis, fui el de hacer la comunión, el sacramento y ya está, nada más. Uf, entonces no sabías nada de Jesús. Nada, o sea, no conocía prácticamente nada. Sí que es verdad que yo siempre sentía que Dios existía. La figura de Jesús no la tenía en mi vida, no tenía ni idea de nada de él, pero de Dios sí que yo sentía que existía y que él estaba ahí. Incluso como me tocó una época cuando tenía 14 años, que todo el mundo pues nada, no se llevaba a creer que existía Dios, yo me acuerdo que decía, pues yo sí creo, sí, yo estaba convencidísima que Dios existía. Pero yo mi vida, o sea, era una vida en la que, bueno, vivía en el mundo y no me acordaba de él. Para nada, o sea, para nada, absolutamente para nada. ¿Te sentías feliz? Sí, yo sí que me sentía bien, sí que no me sentía mal. No he tenido una vida durante mi adolescencia con muchas dificultades, no, entonces estaba bien, sí, estaba tranquila. Va pasando el tiempo, ¿no? ¿Cómo continúa? Va pasando el tiempo, conozco a un hombre, tengo 2 hijos y como yo sí que creía en Dios, pues yo, vamos, enseguida los quería bautizar también como a ver si les va a pasar algo, o sea bueno, a mi niña la mayor la bauticé enseguida y al segundo como que se me olvidó un poco y le bauticé cuando tenía 4 años. O sea, pero era por dejadez, no era por otra cosa. Y nada, pues fue pasando el tiempo y mis hijos ya tenían edad pues eso, de hacer la comunión. Yo quería que hicieran la comunión y entonces, bueno, pues me acerqué otra vez a la iglesia y nada, y empezaron a hacer la catequesis y vamos los domingos a misa y yo sí que notaba que el domingo que iba a misa pues a mí o sea, me gustaba mucho, notaba que me daba mucha paz y nada, y íbamos todos los domingos, no faltábamos ninguno. Y una de las veces que fuimos el domingo a misa, a la salida, pues se me acercó el sacerdote y me dijo que si podía dar catequesis. Entonces claro, yo le dije que no. Dije, uy, no, yo estoy muy liada. Y es verdad, estaba muy liada, pero vamos, o sea, tampoco me planteaba dar catequesis. Y nada, entonces seguimos yendo a catequesis con los niños, seguí los domingos a misa, y entonces otro domingo se me acerca el sacerdote y me pregunta, pero ¿tú puedes dar catequesis? Y me salió sí, o sea, sin pensarlo, me dije sí. Y entonces, bueno, pues me dijo, pues vente tal día, y me acerqué ese día y me acuerdo que mi primera pregunta fue, bueno, ¿y cuándo voy a dar el curso? ¿Cuándo voy a dar yo un curso? Me dijo, no tienes que dar curso, tú vienes aquí y entonces preparamos las clases y bueno, y ya está, ¿no? Y a mí eso me vino muy bien porque yo, pues ahí empecé a conocer a Jesús y la verdad es que sí que es verdad que la imagen de Jesús me impactó muchísimo, porque como no conocía de Jesús nada,
De Dios sabía que existía, pero tampoco es que conociera mucho más. Y me impactó mucho, muchísimo, muchísimo. Y nada, y ahí empezó, o sea, yo tengo que dar gracias a la Iglesia, porque sin ella, o sea, yo no hubiera llegado a tener una conversión nunca, pero nunca. Sobre todo, pues por eso, por enseñarme cómo era Jesús, cómo es Dios. Y bueno, y luego más adelante vino mi conversión. Pero todo ese aprendizaje lo tuve gracias a la Iglesia, ¿no? Aparte de bueno, pues eso, de irme acercando más al Señor poco a poco. Cuando dices que te impactó la figura de Jesús, ¿qué te impactó más? Pues lo que más me impactó fue la pasión de Jesús. O sea, el que pasara Él por ese sufrimiento tan grande, simplemente, pues eso, por amor, ¿no? Eso me impactó muchísimo, porque yo a partir de ese momento, cuando a mí me pasaba algo, yo lo único que decía era, pero a ver, si Él ha pasado por todo eso, yo no me puedo quejar. O sea, eso se me quedó como muy grabado, ¿no? Muy grabado luego en lo que iba a ser mi vida, en la parte de sufrir, ¿no? O sea, era como, yo no me puedo quejar, era siempre, es que es imposible, es que mírale, o sea, eso me impactó mucho. Y la parte esa del amor y del sufrimiento. Cristina, quería preguntarte por la confesión. ¿Cómo fue ese momento después de tanto tiempo? Pues bueno, la confesión para mí fue algo muy necesario, porque yo ya no vivía con el padre de mis hijos, ya hacía años que no vivíamos juntos, y entonces, claro, mi vida no era una vida que había llevado pues muy cristiana. Entonces mi confesión, bueno, pues fue maravillosa, porque claro, yo fue como quitándome de encima pues capas y capas, ¿no? Y sobre todo eso, pues que había tenido, pues estaba separada, vamos, me había separado del padre de mis hijos, no me había casado con el padre de mis hijos, y fue una liberación total para mí el poder, pues eso, confesarme y arrepentirme de no haber hecho las cosas como tenía que haber, como me hubiera gustado haberlas hecho a partir de ese momento, ¿no? Pero tampoco tenías realmente el conocimiento, ¿no? No, yo realmente no tenía. A ver, yo era consciente de que existía Dios y de que a Dios sí que le gustaba que me hubiera casado a través de la Iglesia, ¿no? Pero como yo veía que esa relación no era la más adecuada para mí, ni veía un futuro con esa persona para toda la vida, pues yo no fui capaz tampoco de tomar ese sacramento. ¿Cómo fue volver a recibir a Jesús en la Eucaristía? O sea, claro, yo las primeras veces que recibí a Jesús eran mis primeras veces, porque yo no había estado en la iglesia, yo había comulgado pues cuando hice la comunión. Pero bueno, o sea, recibir a Jesús en la Eucaristía pues es un estado un poco de plenitud. Cuando le recibo, ¿no? Pues es un estado pues un poco como yo creo que voy a estar en el cielo cuando vayamos, si Dios nos lo permite, y no lo merecemos estar allí. O sea, un bienestar y una plenitud tan grande, como una felicidad que no experimentas de ninguna otra manera. ¿En tu día a día, cómo cambió tu vida? Mi vida fue cambiando porque yo, o sea, el Señor empieza a entrar a vivir en mi vida. Él entra en mi vida. Al entrar en mi vida y existir Dios ya y Jesús en mi vida,
yo no podía estar viviendo como estaba viviendo hasta ese momento. O sea, empezó como a pulirme y a cambiarme. Entonces todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Luego llegó un momento también muy crucial en mi vida, que fue una invitación a la escuela de evangelización, ¿no? Se iba a iniciar en Alcalá de Henares una escuela de evangelización y se me acercó un día el sacerdote y me invitó si quería ir. Y yo le dije que sí, claro. Yo lo único que tenía una sed de conocer, y yo digo, uy, pues una escuela, ahí voy a conocer al Señor, pero vamos. Y le dije que sí, que iba. Y cuando llego a la escuela y me veo la realidad de una iglesia que yo desconocía, o sea, cómo tenía movimientos, cómo pues estaba la renovación carismática, el camino catecumenal allí en la escuela, cómo había cursillistas, yo bueno empiezo a decir, ¿pero esto qué es? ¿Esto es la iglesia? O sea, claro, descubriste de repente la riqueza. yo estaba en mi parroquia y creía que solamente existía, o sea, era pues eso, mi parroquia, ¿no? Y madre mía, pero es rica, o sea, es riquísima, ¿no? Entonces yo en un principio, bueno, iba a la escuela y claro, nos daban unas charlas preciosas. Yo estaba como loca, decía, madre mía, qué bonito. La adoración eucarística, eso, vamos, eso era con alabanza. Yo dije, todo esto, yo estaba alucinada, ¿no? Y me pareció que, pues eso, que yo tenía que pertenecer a algún punto de la iglesia, o sea, yo tenía que estar en la renovación, en los cursillos. Entonces empecé como a intentar profundizar un poco, ir conociendo los movimientos, ¿no? Entonces nada, iba viendo los movimientos, pero a la par yo veía que no, o sea, estaba, por ejemplo, la renovación, ¡ay, qué bien! Me encantó un tiempo, pero al final yo vi que no era mi sitio, yo no pertenecía allí. Hice cursillos de cristiandad, bueno, todo lo que se me ponía en el camino, pues nada, yo lo hacía. A ver si es esto, a ver si es lo otro. Y bueno, luego en este transcurso del tiempo surgió un viaje a Medjugorje. Y bueno, pues fui a Medjugorje, sin esperármelo, pues fui a Medjugorje. Y ahí también fue para mí, pues yo qué sé, un bombazo, ¿no? El rosario entró en mi vida y bueno, fue maravilloso. Yo cuando volví de Medjugorje, pues nada, allí en la capilla con las ancianitas que eran las que rezaban el rosario, que ya había poquitas, pues nada, yo me iba todos los días y rezaba el rosario con ellas. Y ahí me vi un poco como que fue un poco el puente entre las abuelitas que ya pues iban desapareciendo poco a poco y otra nueva generación que llegó a rezar el rosario. Pero bueno, el rosario, vamos, entró en mi vida con una fuerza impresionante y sigue ahí en mi vida con esa fuerza. Y entonces, bueno, seguí yendo a la escuela de evangelización, tuve una invitación para pertenecer a la comisión de la escuela y la acepté, dije, bueno, pues sí, yo digo, madre mía, a ver, no sé qué voy a dar de bueno, porque vamos, que realmente muy útil no me veía, ¿no? Pero dije, bueno, pues nada, adelante, no sé yo decir que no. Y eso, bueno, también me ayudó a ir creciendo, ¿no? Pero sobre todo lo que más me ha impactado de todo es la iglesia en general, ¿no? La iglesia, vamos, la riqueza para que cada persona, según su personalidad, según sus características, pueda encontrar un sitio donde pueda crecer en la fe, ¿no? Crecer y tener, pues eso, ahí su conversión.
¿Y tú, personalmente, encontraste tu sitio? Pues yo estuve buscando mi sitio, hice Emaús, pensé que podía tener vocación y pensé que podía tener vocación y yo creo que era más que yo quería tener vocación que lo que el Señor quería y estuve ahí. ¿Vocación consagrada, dices? Sí, religiosa, ¿no? Y estuve ahí como muy dándole muchas vueltas y esto tiene que ser y tal. Pero luego lo que sí que descubrí es que o sea, yo soy evangelizadora. O sea, me di cuenta evangelizando y después de muchos años evangelizando que estaba haciendo lo mismo, que ese era mi sitio, pero no lo veía, estaba obcecada, ¿no? No lo veía. Y ya por fin me di cuenta, digo, madre mía, pues si es que es aquí donde sigo creciendo en la fe, donde más noto que me aproximo al Señor y donde experimento una gran alegría después de evangelizar. O sea, es una alegría que a veces cuando llegas a casa y te quieres meter en la cama es que estás dando tumbos en la cama, o sea, es que no puedo porque estás tan feliz y tan contenta que no te relajas. Y encontré mi sitio, sí, encontré mi sitio evangelizando. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué haces cuando evangelizas? Bueno, pues cuando evangelizamos, lo que realmente hacemos es dar un poco pues, el testimonio de lo que a mí me ha pasado, ¿no? de ese encuentro que he tenido con el Señor, que me ha ido cambiando la vida, me ha ido puliendo y me ha ido realmente transformando y haciendo mejor persona. Creo yo que mejor persona. Sigo cambiando, sigo metiendo la pata, sigo igual, pero sí que es verdad que me ha cambiado muchísimo todos mis valores, mis prioridades. Y entonces lo que yo quiero es que a la gente que me encuentre, ellos puedan estar abiertos a que un día les pueda pasar lo mismo, ¿no? Que el Señor entre en sus vidas, la ponga patas arriba, empiecen a confiar en Él, a dejarse en sus manos, a hacer la voluntad del Señor, acercarse a Él y tengan esa felicidad, ¿no? O sea, que sales a la calle, hablas con la gente... Ah, bueno, sí, claro, yo cuando salgo a la calle con el objetivo de que esa persona al final pues tenga un encuentro con el Señor, nos acerque a Él. Entonces yo creo que nosotros cuando salimos a la calle lo que hacemos es simplemente preparar el camino del Señor para que luego ellos se encuentren con Él, llevarles al Señor. Entonces lo que hacemos es que exponemos al Santísimo, salimos a la calle e invitamos, bueno, primero anunciamos el querigma, ¿no? Les decimos que, pues eso, que Dios les ama con locura, que ha muerto por ellos y que ha resucitado. Y hay una invitación, a ponerse delante del Señor, que está en ese momento ahí en la iglesia por un motivo especial, ¿no? O porque es San Pablo Apóstol, o porque es Santa Teresita, porque siempre les explico que eso hoy estamos así porque es algo especial, ¿no? Entonces si tienen la oportunidad de entrar, si quieren un momento, a poner una vela que no cuesta nada, que es gratis, y a pedir por alguna preocupación o por alguna cosa que ellos tengan ahí, tanto para ellos como para alguien que conozcan. Entonces, la gente suele aceptar bastante la invitación, se quedan un poco así sorprendidos, ¿no? Pero bueno, entran, se animan y entran, y entonces es en ese momento cuando ellos entran y cuando ellos se ponen enfrente del Señor, del Santísimo, yo me pongo de rodillas, les indico que ellos se pongan de pie para que les bendiga. Y es ahí cuando yo empiezo a pedir por ellos al Señor y luego le empiezo a pedir por esas cosas que ellos tienen en el pensamiento, que les gustaría que sucediera y que pasara.
si eso va a ser bueno para ellos, que el Señor se lo conceda, ¿no? Y entonces, pues ahí tú también experimentas cómo ellos tienen como un momento cercano de Dios, ¿no? No es algo abstracto, crees, no crees, no, ahí hay un momento entre ellos y el Señor, ¿no? Que el Señor está ahí, ¿no? Y que ellos le piden. Y entonces ahí la gente es súper agradecida, ¿no? Por ese instante, pues te ves como hay gente que dice, madre mía, qué sorpresa, yo no me esperaba esto, ¿no? Y entonces te dan las gracias y bueno, y es un momento también muy reconfortante el ver a la gente el bien que le hace, ¿no? Y luego pues ves que hay gente que entonces dice, bueno, pero aquí cuando hay misa, pero esto cuando vuelva a ser. O sea, que hay una inquietud, ¿no? Por volver a repetir ese momento. Y entonces, bueno, pues más o menos es lo que hacemos a través de la evangelización, ¿no? Acercar a la persona al Señor y que el Señor actúe en esa persona. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya le dejamos un poco como en manos del Señor, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Y pues bueno, si no viven en la zona donde estamos, pues le indicamos, yo le indico, bueno, pues vete a tu parroquia más cercana, coméntale habla con el sacerdote y coméntale, mira, pues yo es que me gustaría tal, venir, ya para que el sacerdote sea el que un poco le oriente y ya se ocupe de él. Y luego, si no, bueno, pues eso, si es en el mismo sitio, pues los horarios de misa, donde estamos, bueno, pues aquí hay misa a tal hora, tal día, y bueno, pues más o menos eso es lo que hacemos con la evangelización. Ay, Cristina, se me está acabando el tiempo, pero quería preguntarte una cosilla antes de irnos. Tú cuando sales a la calle y hablas con la gente, ¿qué les dices? ¿Qué mensaje les das? No sé, ¿qué palabras? Claro, mira, yo soy una persona muy tímida, incluso esta entrevista yo lo paso fatal, porque soy muy tímida, pero una cosa, o sea, cuando yo al principio de ir a la escuela y ver lo que se iba a hacer, la parte práctica de la escuela, ¿no? Yo dije, Dios mío, vamos, esto es imposible, tú, vamos, sabes que yo esto no lo puedo hacer. Bueno, pues lo que yo sí que me he ido dando cuenta, que cuando yo he ido saliendo a la calle, me he ido dando cuenta que la gente te acepta bastante bien. O sea, cuando hablas con la gente, o te encuentras con la típica persona que te dice no porque soy ateo, o sea, que enseguida corta, o te das cuenta que la gente te escucha y que te recibe muy bien. O sea, que tenemos una idea preconcebida de que vamos a salir a la calle y de que nos van a rechazar porque no quieren a la iglesia, o porque no estamos de moda, o que no es así. O sea, lo que te das cuenta es que eso no es así. Que la gente, en el fondo, quiere escuchar lo que tú le vas a decir. Te quiero oír, sí, y que te escucha, y que te escucha, y que te confía en ti y te hace caso. Mucha gente, la mayoría, te hace caso. Y a medida que tú vas saliendo más a la calle, pues ya no te planteas el salir a la calle, es algo como muy normal, o sea, no ves obstáculos de ningún tipo ni de que te vayan a decir, porque es que ves que no es así, que es algo que tú piensas pero que no es real. Cristina, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, mil gracias. De nada. Hace mucho tiempo que no utilizo el término de casetita evangelizadora, pero con mi tocaya la verdad que nos viene al pelo. Y es verdad que tenemos que perder la vergüenza y tenemos que perder el miedo, y allá donde nos encontremos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el instituto, en comunidad, donde estemos, si somos hijos de Dios, tenemos que manifestarlo y tenemos que decirlo y tenemos que ser valientes. No sé si es vergüenza o es falta de valentía a veces. Así que despojémonos de esa cobardía
y seamos valientes. Proclamemos al Señor allá donde estamos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.